¿Alguna vez has ido a la escuela o trabajo pensando que eres un fraude? ¿Que tus logros solo han sido simple casualidad? ¿Que no mereces nada de lo que gozas hoy en día? ¿Estás convencido de que las personas adivinarán tus intenciones y se darán cuenta que no sabes de lo que hablas? ¿Te aterra el fracaso? A este miedo irracional se denomina el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. No se trata de una enfermedad mental oficialmente reconocida y tampoco se encuentra entre las condiciones descritas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero ha sido sujeto a numerosos libros y artículos por psicólogos y educadores. Quédate hasta el final del video y descubre si conoces a alguien que puede padecer de este síndrome. Pese a que en tu vida diaria demuestras tu capacidad, ¿estás convencido de que no mereces el éxito que has logrado? ¿O tal vez padeces una inseguridad crónica? Los impostores rechazan toda demostración de éxito y piensan que todo es mera suerte, es decir, estar en el lugar y el momento adecuados. El síndrome del impostor puede afectar negativamente tu carrera profesional. Si estás convencido de que no estás a la altura del empleo, esto puede evitar que te impongas o que corras los riesgos necesarios. Puedes obsesionarte con la idea de no cometer un error en lugar de ser proactivo. Los estudios realizados, principalmente en Europa, señalan que aproximadamente un 70% de las personas hemos experimentado al menos una vez en la vida aquello que sugiere el síndrome del impostor. Más de 2/3 de la población ha sentido que no es suficientemente capaz o no es suficientemente competente, o no sabe todo lo que los demás suponen que sabe. Se trata de una experiencia muy habitual, no es extraordinaria. Se empieza a volver problemática cuando genera una sensación de insatisfacción o de agotamiento por sentirse obligado a cumplir con expectativas laborales o sociales. Y también cuando se transforma en algo que impide incluso que los logros importantes y muy merecidos se puedan siquiera disfrutar. Las personas que viven atrapadas en un síndrome del impostor difícilmente valoran o aceptan cualquier tipo de logro como propio, atribuyéndolo a la suerte, a que lograron engañar a los demás o que aún no han descubierto su incompetencia. Entonces, puede llegar a convertirse en una experiencia muy dolorosa que afecta la calidad de vida. Justamente ese es el momento en que los especialistas del área recomiendan poder trabajarlo mediante la psicoterapia. Para poder dejar atrás estos pensamientos negativos y pesimistas, debes reconocerte como persona, analizarte desde una perspectiva diferente, reconociendo todos los esfuerzos y sacrificios realizados para llegar hasta donde estás hoy. Jamás te compares con los demás. Cuando te compares, recuerda que tu mente siempre va a comparar con la idealización de alguien o con clichés irreales. Finalmente, disfruta las pequeñas cosas. Recuerda que la mayoría de las felicitaciones son solo un reflejo de tus capacidades y tus logros.